Buen día. A continuación, a nombre del semillero Pigmalión, nos permitimos hacer la presentación de la ponencia Logros y desafíos de organizaciones solidarias en territorios de paz en posacuerdo 2021. Los autores son el profesor Rubén Darío Páez y Francisco Javier López Morales del Programa de Administración de Empresas Comerciales. El problema de investigación es el siguiente: ¿cuáles han sido los logros y dificultades de las organizaciones solidarias en los territorios de paz en el posacuerdo a 2021? Los siguientes son los objetivos. El objetivo general es destacar la contribución a la paz de las organizaciones solidarias en los territorios de paz en el posacuerdo a 2021. Los objetivos específicos son los siguientes: recabar sobre la autogestión como modelo administrativo de las organizaciones solidarias, analizar la política pública del fomento a la economía solidaria en el posacuerdo, determinar los factores virtuosos de las organizaciones solidarias para la construcción de paz en los territorios e identificar los factores que afectan a las organizaciones solidarias en el proceso de paz. El fundamento teórico que tenemos de la presente investigación está dado de la siguiente forma: la autogestión como modelo administrativo de las organizaciones solidarias, la política pública de fomento a la economía solidaria en el posacuerdo y el desarrollo territorial a escala humana. La metodología que vamos a utilizar en la presente investigación es de tipo descriptiva. Su método racional de investigación es analítico-sintético. Las técnicas de recolección de información empírica, tenemos el método Delphi. El instrumento está en entrevista mediante un cuestionario estructurado. El universo de la investigación está en las organizaciones solidarias en los territorios de paz. El ámbito geográfico que vamos a utilizar son 170 municipios de los 26 entes territoriales en Colombia. El ámbito temporal está definido entre el año 2017 y el año 2020. El tipo de muestreo es por conglomerados. Muy bien, profe Francisco. Continúo yo. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Darío Páez, el investigador principal de este trabajo. Tenemos como primer referente del proceso de paz las actividades que se han desarrollado en forma similar en países que han tenido conflictos armados, como Nicaragua, El Salvador, Ruanda, Vietnam, Guatemala, Bangladesh, entre muchos otros, que tuvieron también un proceso de negociación entre el Estado y las fuerzas armadas al margen de la ley. Y ello permitió desarrollar una serie de políticas públicas encaminadas a lograr esa paz tan anhelada en cada uno de estos territorios. Muchos de ellos tuvieron modelos que facilitaron el proceso, otros fueron fallidos. Aquí presentamos tal vez los más destacados. En Nicaragua, por ser un modelo de tinte socialista, se logró desarrollar el proceso de paz gracias a la participación activa de las cooperativas. En Guatemala, por ser un país de marcada tendencia aborigen, pues logró también un proceso fuerte de implementación. En cambio, en El Salvador, el proceso fue fallido porque no hubo acuerdos entre las partes en conflicto. En Ruanda y en Vietnam son modelos muy particulares porque allí se logró imponer unos modelos productivos de alta valoración económica, como son el café, el cacahuete y la leche, entre otros productos que hicieron que fueran muy exitosos estos procesos. Y esos fueron nuestros referentes para tener en cuenta cómo podría verse exitosa este proceso de implementación de paz en Colombia. El proceso de paz se diseñó a partir del acuerdo firmado en La Habana.
y se estructuró a través de una política pública que se enmarca dentro del contexto de una serie de planes y programas que ustedes pueden ver aquí en esta presentación. Destacamos, por ejemplo, el Plan FES, que es el que nos atrae en la medida en que tiene que ver con la economía solidaria, y otros aspectos como el marco fiscal de mediano plazo, que fue el que definió los alcances económicos del proceso de implementación, y el plan marco de implementación, que es toda la superestructura del proceso desde la política pública para lograr el objetivo de sacar adelante el proceso de paz en este periplo que va hasta el 2032. Junto a esa política pública hay toda una estructura institucional liderada por la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica, de la cual hacen parte muchas nuevas organizaciones creadas a propósito del acuerdo de paz, que tienen como misión implementar ese acuerdo en sus 6 puntos básicos. Y destacamos aquí, por ejemplo, la participación importante de la Unidad Administrativa Especial para las Organizaciones Solidarias, que será la encargada de articular la acción de las organizaciones solidarias en los territorios de paz. Y cabe destacar aquí, por ejemplo, como uno de los principales logros del proceso fue la constitución de Ecomún, la cooperativa fundada por las antiguas FARC, que tienen presencia en todos estos territorios. El Plan FES es el Plan Nacional de Fomento a la Economía Social y Solidaria en los territorios. Está encabezada por la Unidad Administrativa de la Economía de la Economía de Organizaciones Solidarias, y tiene estos ejes de desarrollo: el aspecto económico, cultural, social, territorial, ambiental y de política de fomento a la economía solidaria. La implementación del Plan FES entonces abarca estos 170 municipios que fueron acordados para desarrollar el plan de paz, y dentro de ellos está enmarcada las 26 espacios territoriales de reinserción y capacitación, donde están allí concentrados los diferentes grupos de las FARC que acordaron el proceso. Aquí vemos las 6 estrategias en las que se fundamenta el plan FES, que es la inclusión social, la inclusión productiva y agrícola, lograr un sector agropecuario competitivo, un desarrollo ambiental sostenible, un desarrollo y un ordenamiento territorial adecuado con las capacidades de cada área, y un acuerdo institucional integral y multisectorial. Profe, tiene la palabra. En las acciones de las organizaciones solidarias en los territorios de paz encontramos todo el tema relacionado con lo que son, por ejemplo, las juntas de acción comunal, que es una organización comunitaria, las asociaciones y cooperativas campesinas, que es la titulación, la organización y la unión para la producción, la parte relacionada con los colectivos, en lo que está, por ejemplo, lo que es la defensa de los derechos humanos. También tenemos lo que son los grupos de acción cultural, y tenemos también lo que se denominan las organizaciones no gubernamentales, donde tenemos, por ejemplo, el tema relacionado con la defensa de los derechos humanos, el seguimiento del proceso de paz. También tenemos la Asociación de Mujeres, que está todo lo que el tema relacionado con la defensa, la violencia de género, el liderazgo femenino, la igualdad de género, el tema relacionado con las madres de cabeza de hogar. Están las fundaciones, como por ejemplo lo que es la educación para la paz, la convivencia, la formación en los valores, el tema relacionado con la investigación y la asesoría gubernamental. Están lo que son las cuentas y la precuenta, que es todo lo de capacitación en economía solidaria. También tenemos lo que es el SENA, lo que es la UAEOS, que son las capacitaciones de economía solidaria de 2015, que está compuesta por 2.500 desmovilizados. En los emprendimientos solidarios encontramos lo que es, por ejemplo, los casos de ecoturismo, donde encontramos, por ejemplo, también lo que son senderismos, avistamiento, por ejemplo, de aves en la Sierra de la Macarena, lo que es en el Caguán, en el Urabá y en el Guaviare. En las asociaciones de productores tenemos lo que es lo de la yuca, el ñame, los montes, por ejemplo, todo esto se hizo en los Montes de María, lo que es el tema relacionado con las hortalizas, el cannabis y la coca,
Esto es la coca medicinal. También encontramos lo que son las leches, lo que son los frutales, el palmito en el putumayo y la pesca. Ecomún, que es la cooperativa fundada por los reinsertados. Tenemos el caso de la cerveza La Roja, que está también hecha por los reinsertados. Y en último tenemos lo que es el café orgánico en el Cauca y en el Paul y en el Huila, que es todo el tema relacionado en lo que son los emprendimientos de los reinsertados y que eso está en relación con los emprendimientos solidarios. Bueno, y ya para terminar, mi profe, en esta presentación muy breve y muy sintética de lo que hasta el momento hemos podido adelantar en materia de investigación documental, gracias a una información muy completa y muy amplia brindada por todas estas entidades y todos estos actores del conflicto, podemos rescatar entonces que el proceso como tal tiene algunos problemas graves, como por ejemplo es el retardo en la titulación de tierras, la ampliación y la reubicación de los cultivos ilícitos, el recrudecimiento de la violencia por el dominio territorial de otros grupos armados al margen de la ley, el acoso y la muerte de muchos líderes sociales que precisamente son los que lideran estas organizaciones solidarias en los territorios de paz, la no reparación ni verdad por parte de los miembros de las FARC que no ha logrado completamente engranar en los territorios y es un factor de tensión y de violencia, la presencia y acción institucional muy limitada en todo caso en estos territorios ya definidos y obviamente una debilidad en la presencia y en la acción de la entidad encargada de coordinar la acción de las organizaciones solidarias, como es la Unidad Administrativa para la Economía Social y Solidaria. Y también carece todavía de institucionalidad fuerte las organizaciones solidarias que lideran al tercer sector. Y también se nota la escasez de proyectos productivos y ahora con la crisis sanitaria, pues estos problemas aún se han agudizado aún más. Eso básicamente es lo que queríamos presentar el profesor Francisco López y yo en lo que tiene que ver con nuestra investigación relacionada con la participación de las organizaciones solidarias en los territorios de paz en el proceso de implementación del acuerdo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Listo. Listo, mi profe.